El pensamiento ambiental del sur, complejidad, recursos y ecología política latinoamericana. Walter Alberto Pengue, compilador. Ambientalismo complejo en América Latina. Autoría de Julio Carrizosa Umaña. Vivimos bajo los principios de disyuntiva, reducción y abstracción, cuyo conjunto constituye lo que yo llamo el paradigma de simplificación. Edgar Morin. Lo que hoy conocemos como América Latina fue la última porción del planeta ocupada por los humanos. Pasaron varios cientos de miles de años antes de que nuestra especie terminara su migración en la Patagonia. Los grupos de pueblos asiáticos que ocuparon América llegaron al Neotrópico hace apenas 7 u 8 mil años, si bien habían iniciado sus migraciones desde el trópico africano hace casi 1 millón de años. Ese retraso, esa ocupación tardía, no trajo en los amerindios todo el bagaje de experiencias del género humano de África y Europa, pero sí fue América Latina el hogar de aquellos que en el norte de Asia ya habían desarrollado una cultura propia. Cuando miles de años más tarde se produjo la invasión de los europeos, el choque de ambas culturas no fue solamente el enfrentamiento armado de dos maneras de ver lo sagrado, de dos formas de considerar la naturaleza, sino también el enfrentamiento de dos tipos de diversidad biológica, la de humanos, plantas cultivadas y animales criados, desarrollada durante cientos de miles de años en África y Europa, y la del neotrópico, resultado de los azares químicos, físicos y biológicos ocurridos durante el aislamiento del resto del planeta, incluyendo a los humanos neotropicales, representados no solo en el color de la piel, sino en su sistema inmunológico y probablemente en las formas de pensar. El resultado inicial de este enfrentamiento fue una catástrofe demográfica y ambiental que todavía tiene repercusiones en nuestra vida diaria. Durante 2 o 3 siglos, esa catástrofe mantuvo muy bajos niveles de población humana y una situación de tensión permanente en los ecosistemas que estaban sujetos a la continua intervención de grupos de exploradores, a la intensificación de la extracción de oro y plata, a la introducción de la ganadería y de los granos europeos, a la caza con armas de fuego y a la extracción de materiales para la construcción de viviendas y caminos. En América Central y en América del Sur, las preocupaciones por el deterioro de los ecosistemas en América Latina fueron sostenidas por unos pocos naturalistas, la mayoría de ellos apoyados en la tradición ilustrada y utilitarista fomentada por las expediciones botánicas de la monarquía borbona, por los restos en algunos países del pensamiento indígena cercano a posiciones neopanteístas y por la interpretación que algunos antropólogos dieron a esas posiciones indigenistas. Todo esto estuvo apoyado en procesos culturales e interpretado, reconformado y difundido en la literatura, en la música y en las artes plásticas de cada país. El debate ambiental irrumpió en América Latina unos años después del triple enfrentamiento entre las teorías anglosajonas del desarrollo, las teorías cepalinas, creadas en los años 40, desarrolladas en los 50 y profundizadas en los 60, acerca de las interrelaciones entre centro y periferia, y la realidad de la Revolución cubana que estaba fuertemente influenciada por las ideas leninistas y por el éxito guerrero del estalinismo. Ese proceso de enfrentamiento que se había iniciado en la década de 1960 culminó en 1972, en la Conferencia de Estocolmo, en la que fue importante el liderazgo de los representantes desarrollistas de Brasil. Este liderazgo fomentaba lo que se llamó en su época el derecho al desarrollo, el cual trató posteriormente, a pesar de contar por primera vez con el apoyo del PNUMA en Colombia, de ser opacado por la presentación realizada del PNUMA del modelo del ecodesarrollo, que se fundamentaba en las observaciones antropológicas de la situación de algunas islas oceánicas. Ese aspecto político del ambientalismo tenía raíces en los cambios económicos y sociales que se realizaron en todos los países latinoamericanos al terminar la Segunda Guerra Mundial, los cuales fueron impulsados en buena parte por la difusión comercial de las tecnologías que habían sido utilizadas en la guerra o desarrolladas durante ella. Entre esas tecnologías, las correspondientes a los avances de la medicina y de la ingeniería sanitaria modificaron profundamente los procesos de crecimiento de las poblaciones. La introducción masiva de agroquímicos transformó las posibilidades de avances de la frontera agropecuaria. Los nuevos sistemas de construcción impulsaron la urbanización. La introducción de los plásticos y de las industrias relacionadas con los químicos desarrollados para la guerra aumentaron la contaminación del agua y del aire. La producción masiva de automóviles modificó completamente el espacio urbano y la introducción de la televisión amplió para siempre la difusión de la información.
Todos estos cambios modificaron los procesos ambientales en América Latina y conformaron el aspecto más real del llamado proceso de desarrollo. Dos características importantes de este proceso fueron la debilidad de sus lazos con el conocimiento universitario de la región y con el capital interno, y su fuerte relación con grupos tecnológicos y financieros norteamericanos y europeos. Lo que sucedió en esos años y lo que continúa sucediendo puede comprenderse mejor si se analiza desde el pensamiento ambiental complejo que se expone en este capítulo. Ambos procesos iniciados después de la Segunda Guerra Mundial, el político y el económico-tecnológico, tuvieron como una de sus consecuencias la conformación de lo que podríamos analizar como dos capas de complejidad socioeconómica y tecnológica, nuevas y extrañas a la realidad anterior de América Latina, una simbólica e ideológica, la otra material y crematística. Nuevas ideas y nuevos cambios reales en todos los órdenes llegaron intempestivamente e influyeron inmediatamente en los procesos de decisión, lo que permitió el aumento de la brecha entre la sociedad, la mayor parte de la población poco consciente de lo que sucedía y aquellos círculos más cercanos al proceso de complejización y la naturaleza. Paradójicamente, este proceso de complejización, que podría ser calificado como superficial y restringido, concluyó en un aumento de la simplificación de las élites gobernantes, las cuales, incapaces de profundizar sobre lo que estaba sucediendo debido a la magnitud del cambio tecnológico, convirtieron el hecho rápidamente en una nueva ideología resumida en dogmas y frases hechas. Incluso la ligera profundidad de los modelos neoliberales y neomarxistas que llegaron a América Latina, condensados en textos de estudio y en artículos periodísticos, fue menguada cuando se trasladaron directivas a las clases políticas latinoamericanas para aplicar rápidamente lo que llegaba de los centros de poder. Es así como la complejidad del conjunto de los ecosistemas que comprende a los países latinoamericanos ha disminuido continuamente, en gran parte debido al enfrentamiento entre la naturaleza no humana muy compleja y unas clases dirigentes y opositoras que simplemente repiten todo el tiempo los eslóganes y las órdenes recibidas de los Estados Unidos, Europa y Asia. En este capítulo se aportan elementos de análisis que facilitan la interpretación de lo que está sucediendo en América Latina. Inicialmente se brinda una brevísima explicación de cómo la mayor o menor complejidad de las definiciones de ambiente influyen en las decisiones políticas. Luego se afronta el reto de la construcción de una definición compleja del ambiente, y en los siguientes puntos se sintetizan los diferentes campos de análisis que surgen de la aplicación del pensamiento complejo para la comprensión de la situación ambiental de nuestra patria grande. Consecuencias políticas de la definición de ambiente. El concepto de ambiente, como es conocido hoy, es una construcción social en la que han influido varias formas de ver la realidad, naturaleza, sociedad, entre ellas las formas inducidas por las ideologías que se han interesado por el tema. Es así como lo político ha participado en el proceso de construcción del concepto, y sus resultados tienen que ver con la repartición del poder. En América Latina fue fundamental el pensamiento ilustrado con su énfasis en la necesidad de conocer científicamente la naturaleza y cómo utilizarla económicamente. Francisco José de Caldas, un ilustrado colombiano, hablaba así del futuro de su país a principios del siglo XIX. La posición geográfica de la Nueva Granada parece que la destina al comercio del universo. Mejor situada que Tiro y Alejandría, puede acumular en su seno los perfumes del Asia, el marfil africano, la industria europea, las pieles del norte, la ballena del mediodía y cuánto produce la superficie de nuestro globo. Palabras de Francisco José de Caldas. El general Mosquera, que fue presidente de Colombia en 1862 a 1864 y 1866 a 1867, describió a su país unos 50 años después, cuando la Nueva Granada se había independizado y había cambiado de nombre, y nos dijo lo siguiente: este conjunto de productos tan variados y de riqueza en todos los reinos de la naturaleza es tal que parece una pintura poética para el que no ha visitado aquellas vastas regiones. Palabras del general Mosquera. La palabra ambiente ya existía en castellano, pero Caldas y Mosquera, geógrafos aficionados, describieron a su país con conceptos comerciales, económicos y estéticos. Un poco más tarde, en los Estados Unidos, Mill, Thoreau, Emerson y Pinchot iniciaron un proceso conceptual que todavía influye en las formas políticas de cómo se manejan el ambiente. Mill, Emerson y Thoreau construyeron a fines del siglo XIX lo que entonces se llamó preservacionismo,
y que hoy se considera como el fundamento del ambientalismo norteamericano. Pinchot, en un principio, siguió la tesis del grupo y luego, siendo director del Forestry Service, se inclinó por lo que en ese momento se llamó conservacionismo, lo cual ocasionó una ruptura total con los otros pensadores. El preservacionismo unía la admiración estética de la naturaleza con un neopanteísmo que la consideraba sagrada. Muir, Emerson y Thoreau son considerados los fundadores del trascendentalismo y los pioneros de las actitudes individuales austeras, frugales, estéticas y biocentradas. El conservacionismo de Pinchot, en cambio, consideraba que la naturaleza debía ser protegida para que las generaciones futuras pudieran utilizarla. Según el Diccionario de la Lengua Castellana 1914, elaborado por la Real Academia de la Lengua, la palabra ambiente proveniente del latín ambiens, que rodea o cerca, como adjetivo es aplicable a cualquier fluido que rodea un cuerpo y puede referirse al aire suave que rodea los cuerpos. Jacques Monod, 40 años después, decía: en el último término, la palabra environment serviría para describir la sociedad toda, instituciones, cultura, naturaleza, ciudades, hábitat, economía, técnica. En una palabra, todo lo que es creación del hombre, todo aquello que lo rodea, todo aquello de lo que se acuerda, todo lo que le es impuesto y también lo que él espera. Unos años más tarde, el biólogo Ernesto Medina escribió: entendemos el medio ambiente como el conjunto de todas las fuerzas o condiciones externas que actúan sobre un organismo, una población o una comunidad. Un grupo de trabajo del Man and the Biosphere Program, MAB, llegó en 1973 a la siguiente definición: environments are multidimensional systems of complex interrelationships in a continuous state of change. Ese mismo año, la Ley 23/1973 del Congreso colombiano estableció que el ambiente es patrimonio común y dice: para efectos de la presente ley se entenderá que el medio ambiente está constituido por la atmósfera y los recursos naturales renovables. Sin embargo, al año siguiente, el Código Colombiano de los Recursos Naturales Renovables y Protección del Medio Ambiente proporcionó una lista de elementos ambientales, entre ellos las condiciones de vida resultantes de asentamiento humano urbano o rural. El mismo código, al definir los estudios ambientales y ecológicos, dice: se tendrán en cuenta, además de los factores físicos, los de orden económico y social. Hace poco tiempo, Gilberto Gallopín escribió: el medio ambiente de un sistema es todo aquello en el universo que no es parte integrante de él, y podría definirse como otro sistema que influye en el sistema considerado y recibe la influencia de éste. En la misma época, Augusto Ángel, uno de los principales pensadores ambientales colombianos, propuso que el ambiente era la interrelación entre ecosistema y cultura. En la práctica de la aplicación de estos conceptos surgieron en Colombia las primeras discusiones acerca de la importancia de la gestión ambiental en un contexto de desarrollo económico. Al mismo tiempo, la ONU propuso el concepto de desarrollo sostenible y la ley colombiana lo aceptó e introdujo una definición que resultó de la discusión en el Congreso. Según la Ley 99 de 1993, dice: se entiende por desarrollo sostenible el que conduce al desarrollo económico, a la elevación de la calidad de vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades. En los años siguientes, los conceptos de biodiversidad y cambio climático fueron acogidos y promovidos por diversos procesos activistas y mediáticos y agregaron caminos para la acción ambiental. A partir de este contexto teórico y bajo la influencia de los medios, la situación ambiental en Colombia se caracteriza hoy por lo siguiente: a. Un consenso masivo promovido por los medios locales y alimentado por la información internacional, que coincide en definir el ambiente como lo no humano. b. Un aumento rápido de los conflictos ambientales locales. Y c. La percepción gubernamental, académica y empresarial de la existencia de un ambientalismo radical que detiene los procesos de desarrollo. Todo esto en medio de intensas discusiones en las que no se nombra a Muir, a Pinchot, a Monod, a Medina, a Gallopín ni a Ángel. Una definición compleja de ambiente. Pensar que todo puede seguir igual es la utopía mayor, dice Margarita Marino de Botero, la más creativa, entusiasta y pertinaz de las ambientalistas. El ambientalismo dinámico y obsesionado por cambiar la realidad roza continuamente la utopía. Construirla es su obligación, pero también es su vulnerabilidad mayor.
Es común y fácil atacarnos caracterizándonos como románticos o, en el peor de los casos, como chiflados. La frase de Margarita está dirigida a desarmar esos ataques. Las imaginaciones ambientales tienen dos facetas principales, la rural y la urbana. La utopía rural ambiental es la más antigua, se encuentra en textos asiáticos y griegos, está implícita en el panteísmo y el animismo. Generó a Rousseau, floreció en las comunas hippies y, aunque poco se reconozca, fundamenta hoy muchas de las políticas agrarias. La utopía urbana, también con antecedentes en el pensamiento religioso, se ha gestado en varias de las más bellas ciudades, pero hoy es negativista. La mayoría de los pensadores ambientalistas han optado por el catastrofismo. La realidad urbana nos acosa continuamente y hace muy difícil imaginarse la posibilidad de algo mejor. Como escribe Enrique Leff, de la complejidad ambiental surgen nuevas identidades, híbridas que se forjan en una nueva realidad entre lo real y lo simbólico, entre el ser del mundo y el ser en el mundo, en la relación del ser con lo otro, en el encuentro de seres culturales diferenciados en el mundo. Leff, 2014, página 423. ¿Cómo establecer límites a las utopías ambientalistas? En un principio parecería que ambos conceptos, límites y utopía, eran contradictorios, pero los dos son fundamentales en el pensamiento ambiental. Tal vez la clave reside en el saber, el pie en tierra implícito en el conocimiento de la realidad con todas las inexactitudes y los azares de su complejidad. Reconocer la complejidad y sus incertidumbres nos puede alejar de la utopía sin límites, de optimismos y de pesimismos obsesivos, de los paraísos posibles y los infiernos definitivos. En el Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia, las discusiones acerca de cuál debía ser la definición de ambiente que guiara nuestro trabajo docente e investigativo condujeron a una definición inicial de lo que eran esos seres construidos por el surgimiento de la conciencia ambiental, tal como se podría definir a aquellos que en general se denomina los ambientalistas. Esta definición fue planteada detalladamente en el libro ¿Qué es el ambientalismo? La visión ambiental compleja, PENUMA 2000. Ella se hace eco de la importancia del modo de mirar la realidad que está presente en el perspectivismo de Nietzsche, del concepto de ecología de la mente construido por Bateson y de los textos de algunos de los fenomenólogos. Leff plantea un proceso semejante cuando escribe que en la crisis ambiental se disuelve el sujeto y renace el ser cultural desde la significación de sus imaginarios y la reconfiguración de sus identidades. 2014. Ese ser cultural, al que podríamos llamar ambientalismo complejo, ha irrumpido en el accionar político latinoamericano de muy diversas formas, pero es posible que comparta lo que podríamos definir como una forma diferente de ver la realidad, una visión ambiental compleja. En el libro mencionado del PENUMA del año 2000, proponemos que esa nueva forma de ver la realidad comparte 5 características de mirar. 1. Ver profunda y ampliamente lo humano y lo no humano. 2. Ver interrelaciones ecológicas, económicas, sociales, políticas y culturales. 3. Ver los cambios pasados y tratar de prever los cambios futuros. 4. Ver con un deber ser implícito, explícito en el mirar y comprender el deber ser del mirar de los otros. Y 5. Ver a la otredad con respeto, respeto a las otras especies, a las otras personas, al planeta y a su futuro incierto. Entendemos que la forma de ver la realidad con un reconocimiento previo de su complejidad y una conciencia clara de los límites del propio mirar es característica de ese proceso de reconfiguración de identidades, y esa forma de ver la realidad tiene implícita una definición específica de ambiente desde el pensamiento complejo, la cual podría redactarse así. Ambiente es lo que se entiende cuando se mira alrededor amplia y profundamente, considerando las interrelaciones posibles, recordando el pasado y tratando de predecir el futuro. Esta definición, sin límites diferentes a los del mirar del ser complejo, construye lo que podríamos llamar ciencia ambiental. Por lo tanto, al considerar en una sociedad a los que miran y comprenden el ambiente complejo, podemos redefinir al que podría llamarse un ciudadano ambientalista. Ciudadanos ambientalistas son aquellos que buscan comprender y mejorar lo que se entiende cuando se mira alrededor amplia y profundamente, considerando las interrelaciones posibles, recordando el pasado y tratando de predecir el futuro, haciendo todo esto con respeto por las opiniones de los otros y siendo conscientes de las limitaciones de las opiniones propias. ¿Cómo es el ambiente de América Latina? ¿Cuáles son sus diferencias con otros territorios? Del paralelo 38 norte al paralelo 59 sur
se extiende el proceso de colonización indo-afro-iberoamericano, como lo llamó Carlos Fuentes, o simplemente América Latina, como empezó a llamarse desde que un colombiano, José María Torres Caicedo, en un poema de 1856, escribió: «La raza de la América Latina enfrente tiene la sajona raza». Ninguna otra cultura abarca espacios geográficos tan diversos, ninguna coincide con los rastros de las caminatas desde el estrecho de Bering ni con los avances más nórdicos y sureños de la conquista española. Hoy ese extensísimo territorio mantiene solo una característica homogénea, la presencia de las lenguas romances en el nombre de sus poblados y en el idioma vivo de algunos de los mestizos y mulatos indo-afroeuropeos, o en una forma más amplia hacia Afroeuropa, que en los últimos años ha fortalecido su presencia desde California y Nevada hasta la Patagonia y Tierra del Fuego. Si un ambientalista considera ese gran territorio con el fin de caracterizarlo, podría encontrar miles de procesos ambientales interesantes que se mencionarían en este punto. Pero ese no es el objetivo del presente texto, sino que se concentra en el periodo Río-20 y Río+20, y en lo que podríamos llamar la América Latina tropical, aquella que queda entre los paralelos 23 grados 26 minutos sur y norte, los llamados Trópico de Cáncer y Trópico de Capricornio, que albergan a la mayoría de los países que son considerados como de cultura indo-afroeuropea, con excepción de casi todo el territorio de Argentina y de Chile, de la totalidad de Uruguay, de los extremos sur de Brasil y Paraguay, del extremo norte de México y de la totalidad del territorio de Estados Unidos, que hoy alberga a más de 50 millones de personas que se consideran latinos o hispanos. Todos esos territorios mencionados comparten con áreas de Asia, de África y de Oceanía características climáticas semejantes. Conviene entonces tratar de diferenciar y anotar algunas características de su historia que lo distinguen de países como Nigeria, el Congo, Angola, Kenia y Sudán en África, Vietnam y Tailandia en Asia, e Indonesia y Filipinas en el sudoeste asiático. Todos estos países están situados entre ambos trópicos y algunos de ellos han estado influenciados en algún momento de su historia por procesos imperialistas en los que participaron países considerados como latinos, por el dominio en sus territorios de lenguas romances. Jorge Morello explicó en 1985 algunas de las particularidades de este extenso territorio, en su artículo titulado Temas para el conocimiento de la naturaleza y su manejo en Sudamérica, 1985, CEPAR, Santiago de Chile. Morello sitúa los temas de conocimiento y manejo de la naturaleza que son comunes a muchos países de Sudamérica, y entre ellos menciona algunos que dan cuenta de la complejidad de esta parte del territorio de América Latina, los que llamó megaprocesos, la relación entre el macizo andino, la depresión central y los relieves antiguos, la expansión de la frontera agrícola, la desarticulación de los sistemas hidrológicos, el crecimiento de las ciudades, el lavado de los suelos, las catástrofes climáticas, los incendios y las interfaces tierra firme-mar. Morello afirma que algunos de esos megaprocesos están relacionados con una característica general, la juventud de los ecosistemas, y agrega un listado de particularidades, entre ellas el papel que puede jugar Sudamérica en el control del sistema alimentario mundial, la combinación de cuencas jóvenes y viejas en un solo sistema fluvial, como sucede en las cuencas híbridas del Amazonas, el Orinoco y el Paraná-Paraguay, la interfase altitérmica bosque pastizal de la cordillera y las áreas anegadizas. El pensamiento ambiental en Latinoamérica tiende al reconocimiento de la complejidad del planeta y a la definición de un estado continental de esa complejidad planetaria que llamamos América Latina. Eduardo Gudinas, en un estudio reciente acerca del enfoque biocentrado, analiza el concepto aymara del pachaque, que en sus palabras significa el cosmos, el orden en el universo y por lo tanto encierra complejidades importantes. Y agrega que a pesar de que existen diferencias en la interpretación del concepto en un sentido amplio, nos dice textualmente, la Pacha hace referencia al ambiente en el cual la persona está inserta. La Pachamama no es un simple sinónimo o analogía de la concepción occidental de naturaleza, sino que es una idea más amplia y más compleja. Esta no es una naturaleza intocada, sino que es un entorno que se cultiva y se trabaja a veces muy intensamente. 2014. Hasta aquí la cita textual. Más adelante, en ese mismo libro, Gudinas recuerda la excepcionalidad de la complejidad latinoamericana cuando habla de las necesidades de construir nuevas formas de valorar el entorno. Para él, entonces, otra cita textual.
América Latina se encuentra posicionada en un notable contexto ecológico, cultural e histórico para esta área. La enorme riqueza y variedad de la fauna, la flora y los paisajes continentales deja muy clara la urgencia de recuperar los sentidos de la idea de naturaleza. Hasta aquí sus palabras. ¿Cómo estudiar esa naturaleza que se cultiva y se trabaja a veces muy intensamente? Enrique Leff, también desde Latinoamérica, en su último libro describe lo que podría ser la restauración ecológica de las ciencias sociales, la sociología ambiental que emerge para restaurar el error epistemológico que produjo el excepcionalismo de las ciencias humanas en su olvido de la naturaleza, de las condiciones naturales que no solo afectan, sino que constituyen el orden social. 2014, página 145. Leff, uno de los pioneros en su estudio, sostiene que la complejidad ambiental surge de la invasión del conocimiento sobre lo real, sobre la naturaleza y sobre la vida, y que el reconocimiento de esa complejidad desemboca y arraiga en el campo de la ecología política, en la complicación de los motivos, los intereses y las estrategias que abren y diversifican los caminos hacia la sustentabilidad. Página 458 y 459. El concepto de ecologismo de los pobres desarrollado por Martínez Salier proporciona ejemplos suficientes de la complejidad sociedad-naturaleza que se descubre cuando se aplican en América Latina los conceptos de ecología política, economía ecológica y justicia ambiental. El análisis de casos en casi una docena de países, entre los que se encuentran México, Perú, Ecuador, Honduras, Guatemala, Costa Rica y Colombia, proporciona suficientes razones para considerar la confrontación del ambientalismo como una parte del pensamiento complejo con las ideologías que simplifican la realidad en ecosistemas y sociedades. Complejidad y simplicidad en ecosistemas y sociedades. El paradigma dominante es el de la simplicidad. Según Mogan, vivimos bajo los principios de disyuntiva, reducción y abstracción, cuyo conjunto constituye lo que llamo el paradigma de simplificación. 1994. Esto sucede a pesar de la complejidad del cerebro humano. Pensamos que este predominio de lo simple solo puede explicarse por procesos de especialización del cerebro que ocurren a lo largo de la vida humana. El concepto del modelo mental propone que cada cual desarrolla una serie de filtros y lentes que reducen la cantidad de variables que se perciben o se tienen en cuenta. Estos filtros y lentes reducen lo que al cerebro le parece importante y se construyen desde antes de nacer, en la matriz, por efecto de la sangre que le llega al feto, su posición, los patrones de nutrición de la madre y los impactos que ella recibe de su entorno. Desde el nacimiento, los métodos de crianza, la identidad que los otros le conforman al niño, las historias y los discursos que escucha construyen modelos más o menos estrictos y limitados, más o menos amplios y flexibles. La simplicidad de la vida puede conducir a un cerebro recortado, dogmático, que percibe solo la realidad aceptada por su círculo cercano. Familias simplificadas por la doctrina, por la servidumbre o por la pobreza pueden producir varias generaciones de cerebros cortados por modelos mentales reducidos. Paralelamente a estas realidades individuales y colectivas, el mundo académico ha generado su propia racionalización de la situación para reducir las explicaciones científicas de la realidad a unas pocas causas, a unos pocos factores, a unas pocas variables, todo ello empacado en unas pocas disciplinas. Entre los siglos XVIII y XIX, la economía y las ciencias políticas propusieron e impusieron la mayor simplificación de la realidad, su reducción a dos instrumentos, monedas y armas. En este ejercicio imitaban lo que estaba sucediendo en las ciencias exactas y procuraban seguir los patrones epistemológicos recomendados por un sabio griego y un fraile filósofo inglés que vivió entre los siglos XIII y XIV. Aristóteles y Ockham insistían en la necesidad de una economía del pensamiento, en una pobreza de las entidades. Entities must not be multiplied beyond necessity. La ley de la parsimonia que orientó la elegancia del modelo neoclásico. El descubrimiento de las leyes de la mecánica celeste y la posibilidad de predecir el comportamiento de los planetas y los cometas le otorgaron un gran prestigio a esta visión simplificada de la realidad, hasta que Poincaré trató de comprender el comportamiento de tres cuerpos e interacción y surgió la necesidad de reconocer la complejidad de la realidad. Desde otros puntos de vista, simplificar constituye parte de los esfuerzos de los humanos para sobrevivir. En la teoría de la simplicidad, el sistema cognitivo debe afrontar un mundo que es inmensamente complejo, pero que también sigue patrones que son cruciales para comprenderlo.
En este sentido, Nick Carter, 1999, propone que la búsqueda de la simplicidad es un principio cognitivo fundamental. John Maeda, profesor de diseño en el MIT, publicó en el año 2006 las 10 leyes de la simplicidad que siguen la línea cuasi religiosa de Ockham y del creador de Apple. La ley 8 dice, en lo simple confiamos, pero la ley 5 explica, la simplicidad y la complejidad se necesitan mutuamente. Para explicar estas situaciones, Morin recuerda que Bachelard insistía en que lo simple no existía y que solo existía lo simplificado, y Morin agrega, la patología moderna del espíritu está en la hipersimplificación. Sin embargo, los logros de la educación y las ciencias reduccionistas no pueden olvidarse. 1994. Un enorme porcentaje, casi la totalidad del desarrollo tecnológico de la humanidad, surge de los talleres y laboratorios diseñados para estudiar parte por parte la realidad. Cabe entonces preguntarse nuevamente, ¿el mundo es complejo o es simple? ¿El ser humano es complejo o es simple? Las enormes dificultades que encontramos al tratar de predecir el comportamiento de lo humano y de lo no humano nos deberían inducir a un reconocimiento de la complejidad de uno y otro, pero el progreso visible de la humanidad, el aumento de las comodidades materiales, la disminución, lenta pero perceptible, de nuestros aspectos más oscuros, nos podrían estar diciendo que, al fin y al cabo, las disciplinas han hecho un buen trabajo. Creemos que es la experiencia de la gestión y de la educación ambiental donde más clara se ve la necesidad de reflexionar acerca del reconocimiento de la complejidad. La ignorancia específica acerca de la estructura y las funciones de lo que llamamos ecosistemas, la ignorancia generalizada de lo poco que han logrado conocer los científicos, la imposibilidad de predecir aún el comportamiento de la naturaleza domesticada, del gato casero o de la cosecha de maíz, la fuerza del azar, de las necesidades, de las emociones, de los intereses y de los caprichos, las enormes dificultades que se encuentran al tratar de modificar las tendencias que creemos nos conducirán al desastre, las evidencias de lo poco que se avanza, la fuerza de los factores opuestos y las interrelaciones negativas inesperadas con el mundo de la economía y de la política nos han conducido a muchos de nosotros, si no a la desesperación, al reconocimiento de que la tarea que nos impusimos implica enfrentarse a muchas más variables y a muchas más interacciones de las que suponíamos, a una totalidad impredecible desde la tradición científica y manejable desde las disciplinas. Este sentimiento de impotencia no se ha sentido únicamente en las cuestiones ambientales. Desde finales del siglo XX son numerosos los pensadores y científicos que reconocen nuevamente la complejidad y que proponen formas para adaptar la labor científica a ese reconocimiento. Henry Atlan, un científico israelí, publicó a fines del siglo XX una tabla que expresaba las diferencias entre dos aproximaciones a la ciencia que él caracterizaba como redundancia y complejidad. Primero nombraremos a la redundancia y seguirá la complejidad. Tenemos la repetición y la variedad, simetría, asimetría, homogeneidad, heterogeneidad, no específico, específico, indiferenciación, diferenciación, igualdad, diferencia, intercambiabilidad, individualidad, repetición en el tiempo, inesperabilidad. Y como último de redundancia sería casualidad y determinismo, y de complejidad, novedad, incertidumbre, aleatoriedad. Tal vez fueron la ecología y las ciencias médicas las primeras disciplinas que se apartaron en la modernidad de esas aproximaciones que redundan en la búsqueda de lo que se repite, de las simetrías y de lo que se parece a lo conocido. Las experiencias en la exploración de los ecosistemas y del cuerpo humano, el uso de instrumentos refinados, la observación de desastres y patologías hacen imposible no aceptar las variedades, asimetrías y heterogeneidades. Curiosamente, esto dice Mogan en un análisis positivista que trata de establecer la simplificación de los sistemas dados por las ciencias positivistas. Un mundo en el que los átomos se convierten en sistemas de partículas más pequeñas y los órganos vitales en interacciones de minerales, proteínas, aminoácidos, parásitos, bacterias y virus. El universo se pluraliza. La estadística, que era el método para establecer similitudes, ahora se dirige hacia la identificación de lo inesperado, los cisnes negros.
Sin embargo, cuando se pasa de la ciencia a sus aplicaciones en la política, cuando la sociología y la ciencia económica e incluso la ecología son usadas por el gobierno y por la oposición, el pensamiento que continúa dominando es el simplificante. Esto se ve claramente en los intentos de explicación y de manejo actual de los ecosistemas y las sociedades, un tema del que trata el siguiente punto. Los conceptos de complejidad y simplicidad. Llamamos complejidad a una característica de la realidad, la gran cantidad de elementos y de interrelaciones que existen entre ellos. En un territorio dado construido por la sociedad, la complejidad puede variar. Esas variaciones pueden ser humanas y sociales, así como también no humanas ni sociales. Las variaciones de la complejidad humana dependen de la estructura de cada cerebro y del modelo mental de cada persona. Las variaciones de la complejidad social dependen de las estructuras y las formas que adopta cada grupo humano en ese territorio y de las interrelaciones de esos grupos. Las variaciones de la complejidad no humana ni social dependen del número de elementos y de sus interrelaciones. A primera vista, escribe Edgar Morin, la complejidad es un tejido de constituyentes heterogéneos inseparablemente asociados. Presenta la paradoja de lo uno y lo múltiple. Jorge Wagensberg, un físico español, sintetiza las diferencias confrontando la imagen de un universo determinista irreversible con un aleatorio e irreversible. En The Science and Praxis on Complexity, 1985, la Universidad de las Naciones Unidas reunió a 25 pensadores que presentaron sus ideas para constituir un paradigma de la complejidad. Prigogine recordó la existencia de atractores en sistemas disipativos. Holling insistió en la resiliencia de la naturaleza y Margalef presentó su interpretación del barroco en lo natural. En los años que siguieron a esta publicación se creó el Instituto Santa Fe, dedicado a desarrollar estudios de sistemas dinámicos y complejos en los que físicos, matemáticos, economistas y ecólogos adelantaron nuevas aproximaciones probabilísticas al estudio de la realidad. Como dijimos en la introducción, Bachelard y Morin insisten en que lo simple no existe. La ciencia actual lo ha demostrado tanto en lo referido a lo humano como el resto de la realidad. Sin embargo, somos los humanos con toda nuestra complejidad los que tratamos constantemente de encontrar la simplicidad en nuestro entorno y en nosotros mismos, y nos regocijamos cuando creemos hallarla. La pluralidad no se debe postular sin necesidad, decía el sabio franciscano Ockham en el siglo XIII. Nick Carter, 1999, psicólogo cognitivo en el siglo XXI, trata de demostrar que esa necesidad no es parte integrante de nuestro sistema cognitivo, o sea, que no podemos conocer sin tratar de simplificar. A pesar de ser los más complejos, somos seres simplificadores. En esta tarea simplificante, la humanidad sin duda ha avanzado en la disminución de la complejidad de la realidad. Ha logrado construir máquinas mucho más simples de lo imaginado con muchas menos piezas, más sencillas, más elegantes. Knowledge makes everything simpler. Es la ley 4 del profesor Maeda y de Steve Jobs, el gurú de la tecnología de la información que convirtió lo simple en su mantra. Un imitador, Dick Costolo, promueve su red social ofreciendo simplicidad en un mundo de complejidad. La construcción humana de ecosistemas y sociedades más simples es tan vieja como sus armas y su lenguaje. Es relativamente fácil eliminar especies y estratificar sociedades, con lo cual disminuyen los elementos del sistema, sus interrelaciones y sus propiedades emergentes. La simplicidad total no existe. Hasta el fin de los días perdurará la complejidad de la corteza de la atmósfera del planeta, de las redes neuronales, de los átomos, de los neutrinos, de los virus, de los genes y de los aminoácidos. Pero sin duda los seres humanos trataremos hasta el final de simplificar la realidad para poder manejarla, y construiremos máquinas, edificios y plantaciones mediante las cuales podamos soñar con la simplicidad. De esa simplicidad soñada, avanzada pero nunca completa, y de esa complejidad real, disminuida pero nunca ausente, tratan los siguientes puntos. ¿Cómo se miden la complejidad y la simplicidad? Uno de los problemas que afrontan las nuevas teorías es cómo medir la complejidad de un objeto. La respuesta más común se refiere a la cantidad de componentes y a la cantidad de interrelaciones que hay entre ellos. Otra respuesta se refiere a la magnitud de la información mínima necesaria para describir un objeto.
Wagensberg alude a la cantidad de estados accesibles, es decir, en cuántas cosas diferentes puede convertirse el objeto. Alta complejidad, entonces, implica muchas variables y muchas interrelaciones entre ellas, grandes descripciones y muchos estados accesibles. El cerebro de una joven de 20 años, con sus cientos de miles de interrelaciones, se menciona a menudo como un ejemplo de alta complejidad, con lo cual podríamos decir que un sistema aumenta su complejidad según aumentan las personas que intervienen en sus decisiones, pero también habría que ver cómo están conformados los modelos mentales de esas personas. Todo esto implica una gran incertidumbre que impide predecir su comportamiento. En cambio, simplicidad ha sido definida como la magnitud de la disminución de la complejidad, o sea, la disminución de entidades e interrelaciones de la magnitud de las descripciones o de los estados accesibles. Complejidad, simplicidad y territorio. Si se enfoca la complejidad desde la teoría de sistemas, como lo hace el físico Jorge Wagensberg, y se agrega la teoría de la información, es posible analizar las interrelaciones entre un sistema de mayor o menor complejidad, que es la parte del mundo merecedora de nuestra atención e interés. Wagensberg, 1985. Y el entorno con el que comparte flujos de información. Este autor propone 4 factores cuyo análisis puede conducir a diagnosticar la capacidad de adaptación de las interrelaciones. Ellos son: la cantidad de información contenida en el sistema, la cual depende de su diversidad potencial de comportamiento, o sea, la complejidad del sistema. La incertidumbre del entorno, la capacidad de la anticipación del sistema y la sensibilidad del entorno. Holling y otros especialistas en dinámica de los ecosistemas propusieron en 1978 el concepto de resiliencia del sistema para estimar la capacidad de estos de beneficiarse de los cambios originados en la dinámica de la realidad y, por lo tanto, avanzar en la posibilidad de modelar y manejar los procesos de adaptación. El análisis de Wagensberg se refiere al universo y sus partes, y el de Holling a los ecosistemas, sin tener en cuenta sus componentes antrópicos. No obstante, las consideraciones de ambos pueden también enfocarse en el concepto de territorio. Cuando esto se hace, los conceptos de complejidad y simplicidad y los procesos de complejización y simplificación adquieren un poder específico, el de ayudar a comprender y explicar las totalidades locales, regionales y nacionales. Para estudiar esta totalidad existe el concepto de sistema complejo. Entre las diversas definiciones de este concepto sobresale la propuesta por Rolando García. En primer lugar, para García, un sistema es una construcción conceptual producida por el investigador con lo cual representa lo que considera ser las actividades más significativas que fueron incluidas en el complejo empírico. 2000. Un sistema complejo para este autor es un sistema no descomponible o semidescomponible constituido por procesos determinados por la confluencia de múltiples factores que interactúan de tal manera que no son aislables. Esta definición enfoca el cerebro del investigador como un elemento fundamental. Es el cerebro de cada investigador en sí, un ente de gran complejidad que al interactuar con los de sus colegas gesta el sistema y trata de comprenderlo. Al construir el sistema, el cerebro de cada uno de los investigadores inicia un proceso de comprensión de ese sistema, y en ese proceso interactúa también con la sociedad en que se ha formado y con el ecosistema que trata de comprender. Cerebro, sociedad y ecosistemas conforman una totalidad. Cada investigador está inmerso en esa totalidad, es sujeto de la investigación y es también objeto en la medida en que puede ser observado y comprendido por sus colegas, y también porque todos sus decires y escritos intervienen y pueden modificar la complejidad que está investigando. Comprender y aceptar lo anterior es condición necesaria para avanzar en el estudio del sistema complejo elegido. Complejidad y simplicidad en los ecosistemas. Hay suficientes textos en los que se ha descrito la complejidad de los ecosistemas. Aquí haremos énfasis en 2 puntos: la variabilidad de los factores de esa complejidad y la existencia de lo que podríamos llamarse una complejidad estructural. En ambos análisis, lo entrópico se considerará como una externalidad del sistema, no para tomar partido en la polémica acerca de la ecología humana, sino para dar lugar al siguiente punto y poder confrontar ambos análisis. Complejidad de flora y fauna. A partir del lanzamiento del concepto de biodiversidad, los conteos que se hicieron de las especies encontradas en los territorios nacionales generaron reflexiones en cada país acerca de su riqueza natural, de su responsabilidad en protegerla y de las posibilidades de convertirla en ingresos y en empleos.
Solo unas pocas de esas reflexiones se enfocaron hacia lo que esas listas de especies significaban respecto de la complejidad de cada territorio nacional. Una primera mirada a esas listas sugiere ventajas muy grandes en algunos países, todos ellos situados en la zona intertropical. Es indudable que en esos países existen más organismos diferenciados que en otros. La segunda condición para medir la complejidad, la existencia de un mayor número de interrelaciones entre esos elementos, es más difícil de calcular, pero algunos han sugerido que la mayor humedad y la más alta temperatura media en algunos de esos territorios nacionales pueden ser indicios que apuntan a un mayor número de interrelaciones entre esos organismos. Un buen ejemplo de esta situación es la selva húmeda tropical. Complejidad geológica y edafológica. Entendemos que todavía no se ha llegado a conclusiones semejantes en otros niveles de la biodiversidad, como en los genes, los virus y las bacterias, pero sí es posible avanzar algo en el tema abiótico si se considera la posibilidad de que la coincidencia de procesos geológicos específicos haya dado lugar a un mayor número de diferencias en los elementos minerales que componen los suelos de cada territorio, y que las formas que estos procesos han dado a cada superficie hayan generado situaciones específicas de mayor o menor contacto entre ellos y la atmósfera, con todas sus consecuencias de oxidación y moldeamiento. Los grandes eventos geológicos, incluyendo las derivas continentales y el vulcanismo, han podido contribuir al cubrimiento de cenizas volcánicas en grandes extensiones, a la presencia de grandes presiones y al sometimiento de los materiales a altísimas temperaturas, lo que dio lugar a procesos de metamorfismo. La geología del extremo norte de América del Sur y del extremo sur de América Central es ejemplo de estos procesos debido a la presencia de varias placas continentales en contacto continuo. La historia geológica de cada territorio agrega mayores complejidades. La intrusión de los mares y la sedimentación correspondiente, el surgimiento de las cordilleras y la elevación consiguiente de los fondos marinos y las aguas saladas con sus organismos y sedimentos a grandes alturas generan curiosidades, como las minas de sal de las altiplanicies andinas, rodeadas de fósiles del Terciario y relativamente cercanas a las rocas más antiguas del planeta. El relieve resultante es sin duda extremadamente complejo, con sus formas redondeadas o agudas, sus bruscos cambios de pendientes, sus aristas afiladas, sus intrincados recovecos, sus volcamientos gigantescos, todo ello ondeado entre los valles plácidos, inundables en las cumbres y en los bajos por donde circulan los grandes ríos, unas veces transparentes, otras veces negros, la mayoría de las veces marrones o amarillentos. Complejidad hídrica. El ciclo del agua, de por sí complejo en algunos casos, incluye factores de complejidad adicionales. En cada uno de los estados del agua existe la posibilidad de encontrar características físicas y químicas diferentes debido a modificaciones en las características físico-químicas de su entorno o a procesos de contaminación natural o antrópica. La velocidad de las corrientes, su temperatura, las formas que adquieren sus caudales, los choques contra sus riberas y el arrastre de materiales de sus lechos contribuyen a conformar espacios diferentes de mayor o menor complejidad. Las aguas que se percolan o infiltran en las profundidades de los suelos o se mezclan con sus materiales, lagunas y ríos subterráneos, minerales que cambian de forma y de resistencia y terrenos enteros convertidos en humedales producen otra serie de complejidades. Los países que cuentan en su territorio con espacios marinos pertenecientes a varios océanos tienen una mayor complejidad que aquellos que no tienen costas marinas o que la tienen sobre uno de los océanos. Los territorios montañosos dividen los cuerpos de agua en formas diferentes a las que se encuentran en los países llanos. Las velocidades son más grandes y los caudales se subdividen en multitud de pequeñas cuencas. Cuando predominan las rocas antiguas, las corrientes son transparentes. Si se trata de cordilleras recientes, las aguas que descienden aumentan los sólidos en suspensión cortados y arrastrados de riberas y lechos que cambian el color de las aguas. Pero cuando algunas se evaporan, todas son solo negras o blancas en las nubes. La observación del ciclo del agua y en especial de los patrones locales de nubosidad ha fundamentado varias aproximaciones a la consideración de las interrelaciones entre la complejidad e incertidumbre. En las áreas templadas del planeta es más o menos fácil indicar los días cuando las nubes se ausentan. En el trópico no ha sido posible predecirlo. La complejidad atmosférica. Las nieves perpetuas que todavía presiden estos extraordinarios escenarios son testigos tanto del paso de las grandes glaciaciones como de la influencia de un tercer grupo de factores de complejidad, los correspondientes a las características microatmosféricas dominantes en cada ecosistema.
la dirección y velocidad de los vientos, su cercanía a las masas oceánicas, la temperatura de estas aguas, sus enfrentamientos en las zonas de convergencia, la influencia de los procesos de evapotranspiración de las selvas gigantescas, los choques eventuales con riscos y cumbres, el impacto de las sombras del relieve en la fotosíntesis y el efecto climático intenso de las grandes planicies continentales. En las montañas frías y tropicales el oxígeno es escaso y se recibe con mayor intensidad el impacto de los rayos cósmicos. Las súbitas modificaciones en la estabilidad solar introducen cambios inesperados en su brillo y en sus radiaciones, con efectos inmediatos en la humedad y en la temperatura de los aires locales. En los países que gozan de la regularidad de las estaciones, estos factores del clima pueden ser predichos con alguna certeza. Alrededor del ecuador térmico, el calor permanente puede asegurarse a no ser que se ascienda unos pocos metros hasta alcanzar la paradoja del trópico frío. Los químicos que se han dedicado al análisis de la composición de la atmósfera insisten en la complejidad de las interrelaciones de elementos gaseosos. Los óxidos de carbono y el ozono no son los únicos que se mezclan y que determinan el clima del planeta. Sus interacciones con los elementos más abundantes como el oxígeno, el nitrógeno y el azufre apenas comienzan a conocerse. Complejidad ecosistémica estructural y dinamismo. Los ecólogos han ayudado a comprender la realidad al acuñar el concepto de ecosistema y al tratar de identificar sus diferentes tipos. Cuando se considera la unión de las complejidades en un solo territorio, surgen diferencias inesperadas. Un primer intento de establecer sus límites y extensiones en Colombia, teniendo en cuenta solo algunas variables, ha proporcionado más de 300 ecosistemas diferentes en un territorio continental. El análisis de estas tipologías lleva a diferenciar algunas situaciones y procesos que parecerían ser permanentes y otros que cambian de manera más lenta. La geología y la meteorología nos proporcionan ejemplos de aquellas variables que podrían formar parte de la estructura de cada ecosistema, pero en la geología aún es imposible dejar de observar cambios que obligan a identificar la dinámica de los ecosistemas como una de sus características fundamentales. Al agregar al conjunto sus movimientos reales, unos lentos, otros rápidos, la observación a través de los ojos humanos da como resultado una complejidad aún mayor, y si se consideran dinámicamente las interrelaciones entre fauna, flora y gea, los cambios internos y externos de cada componente y de cada conjunto, así como los cambios de los resultados de estas sinergias, presentan para el cerebro uno de los objetos más complejos de la realidad. El reto es sin duda un reto mayor que con sus capacidades y la única solución es tratar de simplificar lo que se ve. La simplificación de los ecosistemas. La simplificación de los ecosistemas se presenta en tres formas: en la realidad, en los cerebros y en las acciones de quienes consideran esa realidad. En este punto nos concentramos en la primera forma de simplificación y en el siguiente proporcionaremos detalles de lo que sucede en el interior de un grupo social cuando éste se enfrenta en la práctica a la complejidad del ecosistema en que vive. Las posibilidades reales de simplificar los ecosistemas tienen un límite. Ese límite son las características fundamentales del planeta y del universo. Los cambios en el eje del planeta y en sus interrelaciones con el resto del universo han ocasionado grandes modificaciones que podrían interpretarse como simplificaciones de los ecosistemas. Nos referimos a los periodos en que el hielo o las aguas oceánicas cubrieron gran parte de la corteza terrestre y a los meteoritos gigantescos que parecen haber eliminado grandes conjuntos de especies. Nada semejante en amplitud e intensidad hemos logrado todavía los humanos. Aunque nos hemos aproximado con la utilización violenta de la energía nuclear o con la acumulación de los llamados gases invernadero, nuestras simplificaciones se han reducido a las realizadas en territorios específicos, especialmente en Europa, Norteamérica y Asia, por la agricultura, la ganadería y la ingeniería civil. Algunos de estos procesos de simplificación han sido seguidos por reacciones estructurales y funcionales de los ecosistemas que algunas veces lo han regresado a su complejidad, como ha sucedido en la Amazonía, y otras veces han acelerado su simplificación, como ocurre con los procesos de desertificación o con la generación de plagas. Los conceptos de autopoiesis, neologismo con el que se designa a un sistema capaz de reproducirse y mantenerse por sí mismo, Maturana y Varela 1973, y de resiliencia, Holling 1973, tratan de explicar estos vaivenes entre la complejidad y la simplicidad de un ecosistema. Ya en el siglo XXI, la aceleración del cambio climático ha demostrado que las sociedades se acercan a la posibilidad de inducir cambios extremos no deseados en los ecosistemas.
y es difícil prever si esos posibles cambios conducirán a una mayor complejidad biofísica o si al contrario simplificarán algunos ecosistemas. Tampoco está claro si este nuevo factor social, la emisión de gases, que puede alterar las funciones atmosféricas, corresponde a un avance en la complejidad de las sociedades o representa la consecuencia de la presencia en una etapa del desarrollo económico de simplicidades técnicas, como el motor de explosión, que han durado demasiado y que pueden reemplazarse por técnicas de mayor complejidad. Algo semejante puede haber sucedido en la historia del empleo de la energía nuclear. Su uso simplificado para ganar una guerra por violencia extrema fue afortunadamente reemplazado por los procesos de mayor complejidad social que denominamos Guerra Fría. Simplicidad y complejidad en las sociedades territoriales. Entendemos por sociedad territorial aquella que incluye a todas las personas que han intervenido en la construcción de cada territorio. En ellas los individuos se funden bajo el concepto de nacionalidad y en ese conglomerado muy simple en un principio adquiere complejidad conforme crece, comprende el ecosistema y lo simplifica o se adapta. Los avances en su complejidad pueden ser individuales o colectivos. Esto depende de las formas que adopta su modelo mental y del tipo de jerarquías que regulan las interrelaciones de los miembros de la sociedad. Conforme aumentan los individuos incluidos en la sociedad y se intensifican las interrelaciones, se generan sinergias que aumentan la complejidad de la sociedad y al contrario, si los individuos involucrados no aumentan o si sus interrelaciones se mantienen estables, la simplicidad del colectivo se mantiene o incluso tiende a disminuir hasta que la sociedad pierde su cohesión y sus posibilidades de acciones conjuntas. Las características de los ecosistemas en que se han conformado esas sociedades territoriales, sus complejidades y simplicidades, inducen procesos de complejización o simplificación de las sociedades territoriales, presentan obstáculos o ofrecen facilidades. En este punto hablaremos del proceso inducido en los individuos y en las sociedades por la complejidad ecosistémica, de ese interactuar complejidad, simplicidad que se conforma desde el ecosistema hacia el individuo y desde éste hacia la sociedad, y que de alguna manera termina por afectar la complejidad biofísica inicial. Complejidad, simplicidad y cerebro. El individuo, el humano que desciende de los árboles, se arma y habla, es un producto de la complejidad ecosistémica. Pero la complejidad de su cerebro lo obliga a negarlo. En sí es lo más complejo que existe en el reino animal, pero su cerebro cree que es diferente del resto y de ese reino, y en lo sagrado encuentra sus propias explicaciones. Dios y dioses y sus formas son algunas de las primeras complejidades construidas por los cerebros de la nueva especie. Todas las cosas tienen alma, Dios está en todas partes. Pero esas condiciones complejas en el mirar el entorno no se logran fácilmente. La mirada habitual de lo otro, de lo diferente a uno mismo, se caracteriza por la simplicidad. La mayoría de los cerebros acongojados por las necesidades de sobrevivir prefieren simplificar su percepción del entorno para concentrarse en la necesidad de ganar las batallas diarias. En esta simplificación los cerebros se abren sin mayor reflexión y casi sin ninguna crítica a los discursos y textos que encuentran en los medios masivos de comunicación, en sus trabajos y recreos, y en el contacto diario con sus allegados, y su aceptación de lo que oyen o leen o su interpretación de lo que ven son con frecuencia directamente proporcionales a la simpleza de los mensajes. De ahí el éxito de las manipulaciones políticas y comerciales de votantes y consumidores. Complejidad y simplicidad. La violencia. Cuando el cerebro humano escoge la violencia, olvida las otras opciones que ha construido su propia complejidad y se simplifica. Las redes neuronales especializadas en el ataque toman el control. La mayoría esperan, algunas vigilan, otras mantienen vivas las ideas fijas que han gestado la acción. Entre las que esperan están las redes más refinadas, las que en miles de años han construido las posibilidades de paz entre los humanos, las que gestan el amor, la amistad y la solidaridad. Cuando la violencia se colectiviza son sociedades enteras las que se simplifican y entran en guerra unas con otras. Las últimas 2 guerras mundiales son muestras de las aterradoras capacidades de esas simplificaciones. Los pueblos europeos de mayor trayectoria cultural, los filósofos, los científicos y los artistas se convirtieron en unos pocos años simplemente en guerreros. Todo lo pensado, todo lo inventado se enfocó hacia la construcción de armas más eficientes. Complejidad y simplicidad, el poder y la sabiduría. Los humanos se agruparon inicialmente alrededor de aquellos de mayor fuerza y destreza física. Fue más tarde cuando acudieron a los más sabios. Cada proceso de agrupación social gesta la posibilidad de sinergias más complejas que lo producido separadamente por cada cerebro, pero también se puede concluir en que actúe un solo cerebro o unos pocos de los cerebros asociados, o sea, a situaciones más simples. Cacicazgos, dictaduras y oligarquías logran rápidamente mover a un grupo humano hacia un fin específico,
y esa simplicidad en la actuación colectiva es vista en ocasiones con complacencia, incluso por quienes han delegado todos sus poderes en unos pocos. Puede también suceder que las soluciones diseñadas por un solo cerebro o por una élite fracasen al enfrentarse a una situación de mayor complejidad. Es entonces cuando el grupo social modifica o cambia a los que tienen el poder o busca soluciones mejores en los ámbitos de la ciencia y de la tecnología, soluciones que generalmente son más complejas. Complejidad y simplicidad, revolución y mercado. Buena parte de las ciencias humanas y sociales se han dedicado a estudiar soluciones para estos fracasos del poder. Para la línea marxista-leninista, el problema radica en las relaciones de producción y recomienda la revolución del proletariado como único camino hacia situaciones más equitativas. El triunfo del proletariado conduce al comunismo y al bienestar de todos. Desde el liberalismo, Hayek fue uno de los primeros en apostar al mercado como solución para problemas complejos. La imposibilidad de manejar tantas variables e interrelaciones desde el poder centralizado y la enorme complejidad de la totalidad lo conducen a recomendar al mercado y la tendencia a maximizar la utilidad como soluciones para los problemas económicos y sociales. Ambas líneas, aparentemente complejas, se fundamentan en interpretaciones reducidas del comportamiento humano, el ser político y el ser económico. La enorme complejidad del individuo y de la sociedad, de sus pasiones, sus sentimientos y sus ilusiones, lo ontológico, lo ético y lo estético, se simplifican en dos expresiones instrumentales, armas y dinero. Ambas líneas también olvidan las interrelaciones entre lo humano, lo social y el resto de la totalidad. Para estos pensadores la naturaleza es simplemente algo a ser transformado y dominado, y todas sus teorías pueden ser aplicadas con igual éxito en cualquier parte del planeta. Complejidad y simplicidad, lo urbano y lo rural. Los modelos dogmáticos de izquierda y de derecha aumentan la simplicidad de los sistemas. Según ellos, muchas de las decisiones de las personas pueden predecirse porque todos somos racionales y maximizamos nuestras utilidades. Algo parecido sucede en los sistemas urbanos en que son intensas las campañas publicitarias y dominan los patrones de consumo masivo. Allí es probablemente que los efectos de la mímesis, imitación de la naturaleza como fin esencial del arte, hagan más predecible el comportamiento de los ciudadanos, incluso en cuanto a decisiones políticas en las que la simplicidad del sistema puede ser alta a pesar de la existencia de muchas personas altamente interrelacionadas por la comunicación masiva. Sin embargo, si en ese mismo sistema urbano existe un conglomerado universitario generador de información ideológica, científica y técnica, es posible que esa información genere una mayor diversidad de opiniones y por lo tanto una mayor complejidad. Algo semejante puede suceder si en el sistema existen conjuntos de consultores o profesionales de suficiente nivel y credibilidad para generar opiniones y posturas diversas, como sucede hoy en pueblos pequeños de Europa y de Estados Unidos. En los bordes de las ciudades son evidentes los diferentes procesos de simplificación. La concentración de intereses económicos en esas áreas ocasiona la venta de propiedades pequeñas para constituir lotes más grandes con mayores posibilidades de ganancias económicas. Esas ventas significan no solo la homogeneización de los usos transitorios del terreno, sino también el desplazamiento de pequeños propietarios cuyos objetivos y formas de comportamiento le añadían complejidad al sistema. Propietarios que habían adquirido o heredado lotes rurales para producir o para gozar de la vida rural y en función de esos objetivos sembraban huertos, reforestaban, criaban en pequeña escala o simplemente cultivaban jardines. Todo esto daba lugar a que un solo propietario o a un grupo de objetivos económicos comunes que no tenía interés en otros usos y que al descuidar o prohibir ese avance disminuía la complejidad del sistema y facilitaba así su urbanización. El proceso de urbanización que así se inicia disminuye rápidamente la complejidad biológica y físico-química del sistema. Desaparecen árboles, arbustos, jardines. Las labores agropecuarias se interrumpen, se desecan y se rellenan los terrenos bajo inundables. Se ciegan las acequias o se tienden por ellas tuberías de drenaje. Lo mismo sucede con las instalaciones y construcciones rurales. Se eliminan cercas, corrales y establos. Se levantan los sistemas de riego, las haciendas, y las casas de recreo se destruyen o se convierten en oficinas o en campamentos. Las personas que antes vivían allí o visitaban la zona se desplazan y son reemplazadas por gente con intereses diferentes y de mayor homogeneidad. Agentes financieros, ingenieros, capataces, obreros, todos ellos conforman un grupo humano más simple cuyas acciones tienen los mismos objetivos y están planificadas centralmente. Sin embargo, cuando se terminan los procesos de construcción de calles y servicios, el sistema tiende a adquirir una mayor complejidad física, la cual depende de la diversidad de las viviendas, los comercios y los servicios institucionales que se hayan planificado y que se realicen.
Los espacios de uso público que se hayan dejado sin construir para establecer parques o jardines recuperan en pequeña escala la complejidad biológica. Las personas que adquieren espacios en la urbanización, que trabajen en ella o que la visiten también agregan nuevamente complejidad social al sistema, pero su complejidad físico-biótica original queda reducida a las características más estructurales del subsuelo. Es interesante observar que todos estos cambios se inician con modificaciones en la forma en que algunas personas ven y consideran los bordes de la ciudad, y que esas modificaciones tienen como característica común una negación de la complejidad del sistema y una decisión de simplificarlo. El sistema pasa de ser una muy compleja red de interrelaciones entre lo rural y lo urbano a un simple objeto de un posible negocio, una mercancía. Las posibles ganancias en la negociación de esa mercancía oscurecen las mentes de muchos acerca de la complejidad de lo que se vende, tal como ocurría en las mentes de los mercaderes de esclavos y como ocurre en la mente de los vendedores de una propiedad compleja pero poco conocida, cuando un comprador ofrece una suma inesperada. La simplificación de lo complejo en cuestiones de dinero es una solución simple que puede engañar tanto al comprador como al vendedor. El comprador de un predio rural para urbanizar puede encontrar con el tiempo que las características geológicas o hidrológicas del predio o sus antecedentes históricos le aumentan los costos o le disminuyen los beneficios proyectados. Quien vende un predio rural puede descubrir al poco tiempo que las características geológicas, la belleza paisajística o la importancia cultural de su antigua propiedad tenían un valor más alto en el mercado que el que había recibido. Ambas partes pueden beneficiarse de un reconocimiento previo de la complejidad de lo que va a cambiar de manos, pero ese reconocimiento se enfrenta a imágenes simples, personales y sociales que lo niegan. El proceso complejización-simplificación en América Latina. Una manera de entender la situación es reconocer la extrema complejidad del sistema planeta-humanidad y aceptar que en la mayoría de las situaciones nuestras mentes tratan de simplificar estas realidades para poder manejar las condiciones en que vivimos. En estas interacciones entre el reconocimiento de la complejidad y la necesidad de simplificarla, algunas veces olvidamos las características de la realidad, pero afortunadamente nuestras mentes son capaces de interactuar continuamente entre ideas y percepciones complejas y simples. Sin embargo, estos ejercicios mentales se debilitan en ocasiones debido a circunstancias personales y colectivas. En el caso concreto de Latinoamérica, la confrontación continua entre un conjunto de ecosistemas extremadamente complejos y grupos directivos fundamentados en simplificaciones dogmáticas de la realidad socioeconómica conduce a la conformación de estrategias individuales y colectivas, como se explica en la siguiente sección. Las estrategias para enfrentar la complejidad. La complejidad y la belleza de América Latina han servido de ámbito favorable para el asentamiento de una alta diversidad humana originada en las corrientes migratorias prehispánicas desde Asia y Oceanía y en las vicisitudes históricas que han acentuado sus mezclas con lo europeo y lo africano. Esta diversidad humana, biológica y cultural es posible que no sea mayor que la existencia en otros países situados entre los trópicos, pero es muy probable que esté entre las más vigorosas por la tasa de crecimiento de la población y por las condiciones ecológicas que favorecen los procesos de regionalización y el aislamiento de grupos rurales. La alta diversidad humana, biológica y cultural tiene consecuencias en el comportamiento individual y por lo tanto afecta el comportamiento colectivo. En lo individual favorece la construcción de modelos mentales diversos, unos plenos de emociones y de intereses, imprevisibles en sus reacciones y capaces de innovar y de crear, otros rígidos y constreñidos por normas y dogmas, maximizadores de obsesiones, como lo predicen las ideologías económicas y como lo desean los políticos. Unos pocos, seguros de tener la verdad y capaces de gozar, imponen por la fuerza su voluntad. Muchos, están convencidos de que el fin justifica los medios. Esa alta diversidad latina ocasiona que el comportamiento colectivo se haga impredecible, ondulante entre emociones e intereses, modelado por millones de genes, de experiencias y de historias que se han construido desde que los primeros seres humanos avanzaron por el istmo hace más de 14.000 años. Algunos, tal vez la mayoría, gozan con la libertad casi anarquista que es garantizada por la complejidad del territorio. Otros aspiran a tener orden a su alrededor. Muchos sufren por la magnitud de las diferencias económicas, otros mantienen un optimismo ilimitado y confían en que algún día serán ricos y famosos.
Durante la vida de cada uno de nosotros recibimos infinidad de mensajes que no provienen de los sistemas educativos formales, sino de multitud de agentes cuyo objetivo es influir en nuestro comportamiento. Nos referimos principalmente a los procesos de mercadeo y a los procesos políticos, aunque deberíamos también incluir los mensajes de carácter religioso y ético y aquella información que recibimos al azar sin que hayamos sido enfocados por quien la envía. Para hablar de esos procesos utilizaremos el concepto amplio de modelo mental de Panchich como una interfaz entre representaciones socialmente compartidas y prácticas personales, 1999. Según este autor y otros representantes de las ciencias cognitivas, los modelos mentales son esencialmente personales y subjetivos, representaciones en la memoria de acontecimientos vividos y de episodios e ideas sobre las cuales he escuchado o leído. Entre los diferentes tipos de modelos mentales, Van Dijk distingue los modelos de contexto y los define como el evento comunicativo, la situación en que el discurso corriente se produce o se recibe. Al ampliar la noción de situación a lo ambiental y a lo territorial, nos enfrentamos a que la construcción del modelo mental de cada individuo recibe la influencia de todo lo que le rodea. El uso del concepto del modelo mental proporciona claridad a otro concepto muy usado entre los psicólogos cognitivos, el de filtro de información, o sea, la capacidad que tiene todo ser humano de concentrar su atención en una porción de la complejidad que lo rodea. Los modelos mentales actúan como un conjunto estructural de filtros que seleccionan casi automáticamente la porción de la realidad que se desea considerar. Esta idea coincide con algunas de las afirmaciones de la corriente de psicología económica, según la cual el cerebro selecciona el camino menos complicado para aproximarse a la realidad. Un conjunto de filtros ya establecido facilitaría esta tarea. Coincide también con los estudios recientes del neurocientífico Marcel Just sobre el poder del cerebro visual. Según este autor, los individuos desarrollan la capacidad desde la época en que eran cazadores y recolectores de dar un vistazo a un gran paisaje y captar los más leves movimientos. Según otro neuropsicólogo contemporáneo, Jack Panksepp, este tipo de actividades seleccionadoras se explican por la existencia de un circuito de búsqueda relacionado con las actividades de exploración y de ganancia que está controlado por la existencia de dopamina. En lo filosófico, esta idea coincide con una serie de pensadores relativistas, de los cuales el más sobresaliente es Nietzsche, con sus aportes sobre el perspectivismo, y los más actuales corresponden con las líneas fenomenológicas, especialmente con Ponty y Bachelard. En este contexto, el concepto de modelo mental facilita la comprensión de una pluralidad de visiones de nuestro entorno, que al situarlas política y administrativamente se convierten en una pluralidad de visiones del futuro. Es natural que los promotores, los medios y sus agentes lo hagan desde sus propias perspectivas, enfocados desde sus propios puntos de vista, enmarcados y transformados por los límites y los filtros de sus propios modelos mentales. Es importante señalar que esto se realiza no solamente en los modelos mentales ilustrados, académicos, educados o politizados, sino también en cualquier cerebro lego o ausente de educación que no haya estado completamente aislado de las experiencias y de los discursos. En la construcción de modelos mentales valen tanto las estrategias ilustradas de los jardines infantiles como la historia sagrada de las parroquias, la lectura de Marx o la experiencia del hambre, de la violencia o del desplazamiento. Lo que varía son los colores y las características ópticas de cada conjunto de lentes y filtros que modifican la realidad. Políticos, empresarios, generales, profesores, artistas, escritores profesionales, amas de casa, técnicos, vendedores, secretarios, obreros, soldados, desempleados, guerrilleros, narcotraficantes, delincuentes, adultos, niños, mujeres y hombres, vemos la realidad actual, interpretamos la historia y proyectamos el futuro desde nuestros propios modelos mentales. Es importante tener en cuenta que estos modelos mentales son también de carne viva, no se realizan en lo espiritual, tienen siempre una estructura orgánica, tangible y medible, ligada inexorablemente a lo no orgánico por flujos de energía y de materia y por lo tanto interrelacionada con los ecosistemas y con el territorio. No son solamente las neuronas y los neurotransmisores los que ordenan estos flujos, es también el resto del organismo de cada cual, con todas sus fortalezas y debilidades, sus genes, sus hormonas y sus músculos. El ambiente físico y biótico, orgánico e inorgánico, interactúa con cada organismo y es a la vez sujeto y objeto para cada individuo.
objeto de sus creaciones, deposición de sus agresiones y sujeto que establece límites, que origina catástrofes y que también proporciona alimentos y otros recursos materiales, pero sobre todo símbolos, movimientos, colores, formas, paisajes que ilusionan y generan fantasías y deseos. A lo largo de la historia de la ciencia se ha tratado de explicar el comportamiento de los humanos al explorar unas veces las características espirituales, otras veces las materiales de cada cual, y en ocasiones las espirituales y materiales de su entorno. En este texto sería imposible introducir un estado del arte de la discusión, pero el concepto de modelo mental nos facilita por lo menos aclarar su complejidad y denunciar la simpleza de quienes tratan de afrontar semejante problema desde los dogmas. Monod propuso sus conceptos, el azar y la necesidad, como síntesis de una parte de explicación. Herbert Simon develó a la diosa razón al hacer notar sus limitaciones, 1966. Gregory Bateson aportó la ideología de la ecología de la mente para lograr una visión más completa de los factores ideológicos en competencia que agregan variedad al comportamiento humano, 1972. John Elster distingue informaciones, emociones, deseos y creencias en su análisis de la racionalidad y la irracionalidad, 1997. En la ecopsicología y en la psicología ambiental actualmente se trata de revivir partes de las ideas que divulgaron geógrafos deterministas alemanes y franceses. Los conceptos de dependencia del medio y de estilos cognitivos en la psicología cognitiva, al ser confrontados experimentalmente, proporcionan fuertes indicios de la existencia de marcos de referencia ecoculturales que influyen sobre el comportamiento humano. Hormonas, alimentos, energías, ecosistemas, paisajes, sociedades, culturas, ilusiones, razones, pasiones, intereses, mímesis, consensos, solidaridades, leyes. Es imposible negar la influencia de todo esto en el comportamiento de políticos, generales, paramilitares, narcotraficantes y guerrilleros, cada cual dotado de un cerebro, el organismo más complejo en la naturaleza, capaz de optimizar decisiones, pero también susceptible a ligamentos y obsesiones que lo apartan de lo razonable. Las experiencias de las últimas 2 o 3 generaciones de latinoamericanos no permiten albergar muchas esperanzas sobre las capacidades de los individuos de afrontar la alta complejidad de su territorio. Acosados por más de 60 años de enfrentamientos políticos agudos, muchos de ellos actores o testigos de actos homicidas o de crueldades inusitadas, más de la mitad sometidos a los rigores de la pobreza y limitados por la escasez de proteínas en sus alimentos, la gran mayoría sin acceso a una educación adecuada, es posible pensar que sus modelos mentales deberían estar más dirigidos hacia la venganza y la amargura que abiertos hacia la aventura y entusiasmados por la magnitud de los retos inducidos por las características de su territorio. Sin embargo, como lo veremos en la siguiente sección, la realidad es menos oscura. Para enfrentarnos diariamente a la complejidad de nuestro territorio, los latinoamericanos hemos desarrollado estrategias. Dentro de la diversidad de actitudes que ha construido la especie, entre las actitudes que predominan en otras culturas y sociedades, hemos seleccionado algunas que a nuestro juicio son las más adecuadas para sobrevivir y prosperar en esa triple diversidad, la biótica, la geomorfológica y la antrópica. Mencionaremos a continuación algunas de estas estrategias, las que consideramos más comunes y dominantes. Dogmatismo. El conjunto de ecosistemas que conforman hoy América Latina fue inicialmente el resultado del enfrentamiento de 2 dogmas. Uno muy claro y definido era el de los reyes católicos, Isabel y Fernando, liderado por la cruz y los evangelios, excitado por la pasión de la contrarreforma y armado hasta los dientes por la tecnología de los ejércitos del emperador romano germánico. El planeta se percibía como un lugar a evangelizar y con nuevos territorios a conquistar para el imperio. Frente a este dogma, claro y fuerte, se encontraban los cacicazgos de indígenas asentados en América del Sur desde hacía más de 10.000 años. Sus dogmas eran diferentes, no un solo Dios, sino una multitud de fuerzas que habitaban la naturaleza y que la caracterizaban. Podría decirse hoy que algunos eran animistas y que otros podrían caracterizarse como panteístas. Para los europeos eran bárbaros y herejes, aquellos que adoraban a los árboles como los muiscas, que reunían alrededor de sus nogales, o los taironas, que se imaginaban como encargados de mantener la Sierra Nevada, dispensadora de armonía y de equilibrio. Los taironas son un grupo de indígenas que habitan en los departamentos colombianos de Magdalena, La Guajira y César, en la cara norte de Sierra Nevada de Santa Marta. Conforme se fue construyendo, entre comillas, nuestra nación latinoamericana, los dogmas fueron modificándose.
Hoy hay dos principales: el neoliberalismo, que cree en el mercado y en el homus economicus, y el marxismo-leninismo, que cree en la revolución y en la posibilidad de generar hombres nuevos. Los dos grupos de dogmáticos mantienen cerradas todas las visiones diferentes y se enfrentan armados, tratando así de manejar la totalidad. El dogmatismo, como estrategia para enfrentar la complejidad, ha tenido consecuencias en nuestras tierras. Se han negado las características especiales del territorio, se han disminuido las posibilidades de conocimiento científico, se ha convertido a la naturaleza en botín de guerras ideológicas. Los nogales de las altiplanicies fueron destruidos porque eran adorados por los muiscas. La selva se ha convertido en erial porque evitaba el crecimiento de la economía. Simpleza. No todos los latinoamericanos se encierran en el dogmatismo, otros logran desencadenarse, y entre ellos hay muchos que tratan de manejar la totalidad de su país y olvidarse de su complejidad simplificando lo que no entienden. Es así como el planeta se percibe como un espacio plano en el que los empresarios pueden moverse libremente, o como un campo de juegos eróticos, o como simplemente un lugar para sobrevivir. La simplificación de la realidad incluye naturalmente la negación de lo sagrado, el convencimiento de que todo puede verse y tocarse, la negación incluso de las verdades que han descubierto los científicos occidentales. Para el simplificador, todo el universo puede manejarse con reglas de tres, sumas y restas. No es necesario ir más allá de las ecuaciones de primer grado. Hombres y mujeres solo buscan su propia utilidad y pueden manipularse con unas pocas leyes o unas pocas armas. Gran parte de los problemas que afronta América Latina se fundamentan en estas visiones simplistas de la realidad. Se presentan tanto en la vida diaria como en muchas aproximaciones profesionales que escogen los caminos aparentemente menos enredados, urbanizan los mejores suelos agrícolas, construyen carreteras sobre los depósitos de cienos y arcillas moldeables, aspiran a enriquecerse destruyendo la selva y convirtiéndola en potrero o en plantación. Organizan partidos políticos como si fueran recuas de mulas. Es curioso cómo paralelamente a esta alta complejidad y diversidad física, biológica y cultural se ha desarrollado una sociedad relativamente simple, en la que unas pocas personas que comparten las mismas ideologías y experiencias deciden la suerte del país. La democracia formal que hemos gozado, entre comillas, durante tantos años nunca ha profundizado lo suficiente como para romper las diferencias y ampliar esos grupos directivos. Todo esto ocasiona que en América Latina no sean más de unas pocas decenas de miles las personas que deciden sobre los movimientos de grandes capitales, y que éstas, sumadas a las que intervienen en las decisiones del Estado, probablemente apenas completen unos pocos cientos de miles. Que sean pocas las personas que recomiendan y toman decisiones puede ser favorable cuando se trata de diseñar órdenes elementales fundamentadas en cartillas dogmáticas, pero es altamente inconveniente cuando se trata de resolver problemas de extrema complejidad. No hay suficientes pensadores, y los pocos que son tenidos en cuenta están en general fuertemente comprometidos con ideologías simplificadoras de la realidad. Desdén. La simplificación como estrategia desemboca generalmente en el desdén hacia aquellos que no se consideran importantes para comprender la realidad, los despreciados en las operaciones de matemáticas simples, los que se tachan sin remordimientos. En lo territorial, ese desdén abarca los espacios que no intervienen en los dogmas del poder y del dinero. Se desdeñan los territorios tachados, los arrabales de las ciudades, el campo, la selva, los desiertos, el mar, los paisajes lejanos en los que nuestros símbolos no funcionan. El desdén es efectivo como estrategia para manejar la complejidad. Los desdeñosos pueden olvidarse de muchos de sus componentes. Basta incluirlos en sus listas de cosas no importantes. Entonces pueden desaparecer porciones enteras de la naturaleza. Todas las plantas que aparentemente no tienen utilidad alguna se clasifican como malezas. Los animales muy pequeños apenas se consideran cuando son capaces de hacer daño. Los paisajes extraños a nuestras consideraciones estéticas, las mismas partes de las ciudades que han sido construidas por los pobres. Lo mismo puede hacerse con grupos enteros de seres humanos, que se desdeñan, y así desaparecen todos los que no merecen una mirada, los diferentes a uno mismo, los de otro color, los que hablan lenguas ignoradas y poco poderosas, los que piensan diferente, los que tienen otros dioses, los que fueron nuestros enemigos. Trampa. En un mundo extremadamente complejo que se trata de manejar desde el dogma, la simplicidad y el desdén, la trampa aparece fácilmente. Como estrategia, la trampa significa olvidarse de todos los límites establecidos en otras estrategias y obtener nuevamente la libertad. El tramposo se mueve dentro de esos límites y puede creer que está manejando la complejidad de su entorno. La trampa se ejerce también sobre los territorios. Se ejerce sobre el planeta cuando se falsifican o se confunden los estudios científicos para no firmar los acuerdos sobre biodiversidad o sobre cambio climático.
Se ejerce sobre la selva cuando se corrompe a los funcionarios públicos encargados de protegerla. Se ejerce sobre el mar cuando se arrojan a escondidas residuos de toda índole. Los tramposos están siempre al acecho de las normas para encontrar la forma de incumplirlas y ganarlas así ventaja. No comprenden que al fin y al cabo la complejidad del ambiente ejerce su poder contra los mismos que trampearon. Es entonces cuando se quiebran los proyectos que incumplieron para tener ventaja sobre los demás, cuando se derrumban las montañas sobre las carreteras mal construidas, cuando se inundan las haciendas que les robaron terrenos a los humedales. Violencia. Algunas veces el dogmatismo, la simplificación, el desdén y la trampa descienden hasta la estrategia más baja, la violencia. Es común que la violencia se ejerza primero sobre las otras especies, sobre plantas y animales no humanos. Quienes tratan con crueldad a las otras especies son proclives a ejercer violencia también sobre sus congéneres. Están acostumbrados a la muerte. Es más fácil para ellos acercarse a la savia y a la sangre derramadas. La visión de los despojos no es ajena a su carácter. Sus oídos se han acostumbrado a los quejidos. Quienes tratan de manejar la complejidad usando estrategias violentas, lo que buscan es disminuir a la fuerza la cantidad de elementos interrelacionados. Algunos lo hacen a gran escala e inundan o queman ecosistemas enteros. Otros tratan de reducir la biodiversidad al aplicar veneno sobre enormes extensiones. Algunos se reducen a una especie que interfiere en sus planes, como los cazadores de felinos o los especialistas en eliminar las malezas. Cuando se considera la Tierra como una totalidad, se comprende mejor la gravedad de la aplicación de las estrategias de la violencia contra los otros seres humanos. Los mayores atentados contra el planeta han sido ejecutados durante las grandes guerras, cuando la violencia se ejerce contra la totalidad. La simplificación de América Latina. En la actualidad, en los medios internacionales parecería que América Latina se puede condensar en 4 palabras: corrupción, violencia, caos, alimentos. También se espera que un continente corrupto, violento y caótico produzca alimentos para salvar de la hambruna futura al resto del planeta. América del Sur y América Central ya han pasado por varios procesos de simplificación semejantes. Desde que Colón pensara que había llegado a las Indias e Isabel se enfocara en evangelizar todo un nuevo mundo, oro y evangelio fueron las primeras imágenes principales. Fue la violencia la respuesta casi inmediata que se convirtió rápidamente en imaginario pendiente sobre las cabezas de invasores y de invadidos. Esos hechos definieron el futuro de la conquista y de la colonia. Los europeos que desde entonces llegaron a Abya Yala, América, vinieron a buscar espacios para ejercer el poder imperial, para enriquecerse o para evangelizar, todo en un contexto de violencia. Los que se quedaron se mestizaron, formaron familias y mantuvieron su fe en la existencia de América Latina, han conservado durante decenas de generaciones gran parte de ese imaginario inicial, a pesar de los sucesivos fracasos cuando se han intentado individual y colectivamente la conformación de una realidad de riqueza y de homogeneidad religiosa. De ese imaginario inicial solo la violencia se ha realizado y continúa presente en la cotidianidad de todos los latinoamericanos. La independencia política de España y de Brasil y la subsiguiente guerra entre México y Estados Unidos conformó territorios que asumieron el imaginario republicano general. Fue así como un nuevo proceso de simplificación se impuso con diversas formas ideológicas para representar la realidad latinoamericana. Bajo el rótulo de repúblicas se fueron conformando repúblicas de las ilusiones filosófico-políticas europeas, que apenas lograron mantener ligeros contactos con la realidad de las poblaciones indígenas y mestizas, a quienes se suponía que venían a unificar como naciones. Los procesos socioeconómicos reales de carácter global influyeron en las formas simplificadas de las nuevas repúblicas. El utilitarismo ilustrado les proporcionó un contexto de utilización científico-comercial de la naturaleza durante algún tiempo a algunas de estas imágenes republicanas. En otros momentos históricos, la imagen evangelizadora inicial revivió para construir naciones aparentemente unidas por un catolicismo extremo y una centralización completa del poder. La superficialidad y la simplificación de las ideologías impuestas, en muchas ocasiones a manos armadas, apenas lograron que estas imágenes sobrevivieran pocos años sin lograr nunca representar la voluntad de la mayoría de la población. Las simplificaciones actuales. Desde el triunfo de la revolución bolchevique a principios del siglo XX, el pensamiento marxista-leninista se introdujo en América Latina en pequeños grupos de intelectuales y estudiantes que transmitían los lemas y los manuales que llegaban desde la Unión Soviética por medio de organizaciones políticas comunistas y socialistas que fueron perseguidas implacablemente en casi todos los países.
En ese proceso no faltaron los filósofos de la región que trataron de interpretar el momento histórico dentro de los esquemas que se popularizaron en un nuevo proceso de simplificación de las características específicas de América Latina. Terminada la guerra con el gran triunfo militar de Stalin, la creación de las repúblicas populares y el avance del maoísmo, la versión marxista del futuro cobró enorme fuerza y respaldo político y económico internacional, lo cual favoreció la victoria de la Revolución cubana y la organización de grupos guerrilleros en varios países. Como reacción ante la situación, grupos de sociólogos y economistas anglosajones propusieron dos corrientes filosófico-políticas que han aprovechado la dificultad de comprender la complejidad de América Latina para someterla a dos nuevos procesos de simplificación, calificarla de subdesarrollada y de premoderna. Con esos dos apelativos se facilitaron numerosos procesos de apropiación de las mentes y de los territorios. Al clasificar a los latinoamericanos como subdesarrollados y premodernos, iniciaban una nueva conquista, esta vez apoyada por los tanques del pensamiento, los grupos de intelectuales y escritores que conformaron en breve tiempo las teorías de la modernización y del desarrollo. Dos pensadores anglosajones, Talcott Parsons y Walter Whitman Rostow, propusieron esquemas interpretativos de las relaciones entre los países ricos y los pobres alrededor de dos ideas principales. La de la pobreza estaba relacionada con la persistencia de culturas tradicionales y la de que el mundo del capital irreductiblemente transformaría a todos los países pobres en ricos. La aparente sencillez de ambos procesos ha captado desde mediados del siglo XX el interés y ha generado el entusiasmo por el desarrollo y la modernización de muchos líderes y pensadores latinoamericanos, y hoy es parte del acervo intelectual de todos los partidos no socialistas de la región. Los tres conjuntos de ideas, marxismo, leninismo, modernización y desarrollo, conforman capas que ocultan la complejidad real de América Latina, y las ideas que se lanzan periódicamente desde esa corteza simplificadora introducen estrategias e instrumentos que las clases dirigentes aplican sin éxito, malgastando así las energías regionales y generando tragedias, decepciones, impotencias e incredulidades colectivas. Entre esas estrategias instrumentales inútiles y malsanas hay dos que hoy persisten a pesar de que sus fracasos han sido reconocidos: la violencia y el extractivismo. Unidos originan el fenómeno simplificador más dañino de la historia de América Latina, la expansión del narcotráfico. Una coyuntura oportuna. Aún con el paso del tiempo sigue existiendo un pensamiento complejo latinoamericano. ¿Cómo ha sido posible? En Estocolmo, la delegación de Brasil puso obstáculos a todo el proceso al hablar del derecho al desarrollo, una de las grandes simplificaciones. ¿Qué pasó de allí en adelante? Unos años más tarde, Héctor Segenovich, Augusto Ángel y Enrique Leff, 2014, coincidieron en el PENUMA y en la CEPAL con Osvaldo Zunkel y Nicolo Gligo, 5 personas que, siendo funcionarios internacionales, hicieron lo posible para que el grupo de pensamiento ambiental se conformara en varios países de América Latina. Gracias a ellos, que desempeñaron sus funciones en un contexto latinoamericano, y el Centro Internacional de Formación en Ciencias Ambientales, CIFCA, una red pluralista de movimientos y organizaciones europeas que promueven la solidaridad entre los pueblos de América Central y México, es que se puede hablar del papel del pensamiento ambiental latinoamericano. Entre los que fuimos favorecidos con esas acciones institucionales debemos rendir un homenaje a Jorge Morello, no solo porque fue precursor en el análisis ecológico de todo el subcontinente, sino porque en Colombia fue fundamental para iniciar un experimento que sí tenía en cuenta la complejidad local: llevar a cabo el modelo de ecodesarrollo en las Sierras Nevadas de Santa Marta en 1975. Planteó la vía y las variables para lograr el ecodesarrollo, que hasta entonces estaba solo en las mentes. Fue a partir de ese momento que se empezó a conformar un pensamiento ambiental complejo latinoamericano. Pocos años después de iniciar el proyecto de ecodesarrollo, surgió en Colombia un factor simplificante que ha influido en todos los temas. El país se convirtió en el mayor productor mundial de cocaína sin que hubieran mayores antecedentes. Los ingresos que tuvo el país por la cocaína que creció gracias a las características ecológicas de algunos ecosistemas colombianos, o sea que no se puede desligar de la ecología, sirvieron para revivir las guerras que habían empezado unos años antes con la materialización de la Guerra Fría en América Latina, financiada por todos los consumidores de cocaína y de marihuana en el mundo. Tres años antes de la conformación de los cárteles de narcotraficantes, lo que habíamos escuchado de Estocolmo y empezado a trabajar con Jorge Morello
empezó a materializarse en Colombia, por lo menos en los textos jurídicos. Desde allí surgió el primer código ambiental en el mundo, en el cual colaboraron argentinos y chilenos, todos magníficos abogados, como el profesor argentino Guillermo Cano, especialista en derecho de aguas, que fue fundamental en los inicios del pensamiento ambiental latinoamericano. En ese código se rompió la definición tradicional de ambiente al establecer elementos ambientales, entre ellos las condiciones de vida resultantes del asentamiento humano urbano o rural. El mismo código, al definir los estudios ambientales y ecológicos, dice: se tendrán en cuenta, además de los factores físicos, los del orden económico y social. Al mismo tiempo que se conformaban los carteles de la droga internacionales con enorme poder en todo el mundo y se reiniciaba la guerra en Colombia, en los años 70 se organizaban en ese mismo país las ONG ambientalistas. Con la ayuda de esos grupos ambientalistas se ha logrado proteger alrededor del 10% del país en medio de la guerra y del narcotráfico, pero al mismo tiempo la población, debido a la guerra, se concentró en una sola cuenca, la de Magdalena Cauca, y aumentó enormemente la velocidad del incremento de la población en las ciudades. Hubo que construir ciudades rápidamente para poder albergar a los millones de campesinos desplazados a la fuerza del campo. En total, en esos años, Colombia ha tenido alrededor de 6 millones de desplazados del campo, y ellos mismos fueron los que construyeron esas ciudades. O sea, los campesinos construyeron ciudades para alrededor de más de 30 millones de habitantes. La complejidad humana resistió la simplificación de la violencia y el narcotráfico. Pero volvamos a la palabra complejidad. Es muy difícil trabajar un ecosistema integral sin tener en cuenta esa palabra. Eso es relativamente nuevo y obra en contra de los modelos dominantes. Estos, tanto en la ideología de izquierda como en la de derecha, son simplificaciones de la realidad. Son hechos que conectan dogmas, incluso hay dogmas comunes, y sus simplificaciones de la realidad son las que hacen extraordinariamente difícil la gestión ambiental. Actualmente en Colombia los ambientalistas somos rechazados de todos los niveles que tienen poder, porque nos ven como obstáculos para el desarrollo sostenible cuando nos oponemos a que se vendan licencias para una explotación minera o a que se construya una gran autopista en medio de un campo de gran fertilidad. En el Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia nos topamos con el pensamiento de Ilkay Mogan, el pensamiento complejo, y alrededor de eso se escribió el primer libro que editó Enrique Leff, que se llamó La visión ambiental compleja. Hemos continuado con el trabajo para tratar de encontrar los modos dentro del pensamiento complejo que ayuden a dilucidar las situaciones ambientales. Uno de estos modos se apoya en el estudio del concepto de simplificación, al cual Mogan llama el paradigma más importante de nuestra época. Son múltiples las simplificaciones que uno encuentra cuando reconoce la complejidad de las situaciones. Enfrentarse a esa simplicidad de las cosas debería ser una de las labores principales del ambientalismo, porque todas nuestras ciencias madres, la geografía y la ecología, han luchado contra las simplificaciones a lo largo de toda su historia y tenemos los instrumentos, incluso dentro de la teoría general de sistemas, para luchar contra ellas. Dentro de las ciencias sociales hay conceptos que ayudan a aclarar la situación. Uno de ellos sale de las ciencias cognitivas, de la psicología, el concepto de modelo mental, que, como se explicó anteriormente, sostiene para explicar las diferentes formas de ver que a lo largo de nuestras vidas las neuronas se van modificando y que estas modificaciones se deben a la historia que oímos, a las experiencias que tenemos, a la educación que recibimos. Todo lo que sucede a lo largo de nuestra vida va estableciendo una suerte de filtro que nos impide ver parte de la realidad. Por eso es importante la visión ambiental compleja, que nos hace reflexionar sobre quiénes somos. Somos personas que vemos la realidad en forma más amplia y profunda, que la entendemos como un deber ser dentro de nosotros, que no somos neutrales, que la vemos dinámicamente, que vemos hasta la más mínima interrelación entre las personas y las cosas. Debemos reconocernos, y solamente teniendo conciencia de quiénes somos podemos empezar a comprender nuestro entorno, que es lo fundamental. Esta concientización nos surge en Colombia debido a nuestra especificidad, a nuestra diferencia con los otros países, incluso con los limítrofes, por todas las tragedias que nos han sucedido en una época en que no debieron ocurrir. Comprender cada país puede ser algo extremadamente importante para los ambientalistas, pero antes debemos darnos cuenta de quiénes somos, después de haber sufrido procesos intensos de simplificación de lo propio. Para avanzar en la respuesta a esta pregunta, plantearemos como hipótesis el fracaso masivo de aquellos intentos de negación de nuestra especificidad. En el caso colombiano, este fracaso está claro en la resistencia de pueblos y comunidades a todos los intentos de simplificación.
A pesar de la colonización ideológica intensa de los grupos directivos, tanto de derecha como de izquierda, la gran mayoría de la población, las masas urbanas y el campesinado, los afrodescendientes y los grupos indígenas han mantenido sus propias formas de ver la realidad, concentrados en sobrevivir y en mantener sus culturas, aprovechando con sagacidad y destreza los resquicios de los sistemas. A pesar de las decenas de años críticos sujetos a la violencia y a la corrupción, estas masas han construido ciudades para más de 30 millones de colombianos. Han evitado las hambrunas, han logrado el reconocimiento de la multiculturalidad nacional y han obtenido el control territorial mediante la organización de áreas protegidas, propiedades colectivas y resguardos indígenas en grandes áreas. Procesos semejantes están sucediendo en otros países latinoamericanos a pesar del poder de la corteza de simplificaciones generadas por los dogmas. Los ambientes imaginados desde Europa y Norteamérica y sus instrumentos económicos, sociales, políticos y culturales han permeado y convencido a la mayoría de las clases dirigentes, tanto de derecha como de izquierda, pero los pueblos latinoamericanos han permanecido más ligados a sus realidades que a manuales y a modelos. En esas realidades sobresale una que es estructural y otra funcional, la naturaleza no humana y la complejidad del comportamiento humano. Las descripciones y los análisis ecológicos de Jorge Morello cobran importancia para ampliar esa persistencia de la presencia de la naturaleza no humana en el pensar y el accionar latinoamericano. Pero para completar la complejidad de América Latina es preciso agregar su otra especificidad, la persistencia del pensamiento complejo popular no comprometido con los manuales y modelos económicos y políticos, muy ligado a las tradiciones sagradas y lúdicas de la humanidad y producto de sus experiencias asiáticas, africanas y europeas, que en estos momentos han instalado como alternativa el pensamiento simple y dominante, los conceptos de Pachamama y buen vivir. 5 temas para el futuro. Las nuevas opciones de complejización. Esas persistencias de la realidad ecosistémica y de un pensamiento y unas acciones complejas populares con fuertes raíces en el triple mestizaje mulataje latinoamericano plantean temas de gran importancia relacionados con la posibilidad de generar nuevas teorías críticas del fracaso de los procesos de simplificación acordes con la realidad de los pueblos. Ojalá que el planteamiento de estos temas sea visto en las universidades latinoamericanas como un nuevo reto que abra caminos para reflexionar acerca de las graves diferencias existentes entre una complejidad popular creciente, cada vez más aislada y crítica de las simplicidades dominantes y la enorme fuerza política de estas simplicidades. Los 5 temas son los siguientes. Primero, la persistencia de una imagen interior de América Latina aislada de los imaginarios inducidos desde Europa y Estados Unidos, crítica y burlona de las versiones criollas de estos imaginarios y fuertemente vinculada a la complejidad del ser latinoamericano y del territorio que habita. Segundo, la integralidad ecológica, económica, social, política y cultural de esta imagen y la presencia continua de lo lúdico como característica sensorial principal, especificidad emocional y estética de mayor contraste con las imágenes de otros conjuntos territoriales. Tercero, la extraordinaria magnitud de la energía demostrada en la supervivencia de las culturas vencidas en el siglo XVI. Cuarto, la capacidad de cooptación de esa energía en la integración mestiza y mulata de masas populares de origen asiático, africano y europeo, y la confrontación continua de esas masas con los sistemas políticos dictatoriales y electorales. Quinto, la materialización de esa unidad de imagen latinoamericana en grandes ciudades lúdicas como México, Lima, Santiago, Miami, Cartagena, Río de Janeiro y Buenos Aires, y en espacios naturales de gran belleza como las playas del Caribe, la selva tropical, los llanos, la pampa, la Patagonia y la alta montaña. Las ciencias ambientales y la educación ambiental compleja que definimos en este capítulo podrían apoyar a los intelectuales dispuestos a ensayar nuevas opciones de complejización de las sociedades latinoamericanas.